Hola a todos, bienvenidos al canal. Bueno, pues 5 fragancias de Paco Rabanne y un pequeño homenaje. Os voy a resumir un poco que Paco Rabanne, más conocido como Paco Rabanne, es Francisco Rabaneda y Cuervo, más conocido como Paco Rabanne, murió este viernes día 3 de febrero a la edad de 88 años, allí en su casa junto al mar en Polsa, Finisterre, Francia. Nació en el País Vasco en Pasaje en 1934, en la localidad de Pasaje, en Guipúzcoa, y fue exiliado en Francia desde los 5 años. Su familia decidió huir de España porque estaba en medio de la guerra, que lo dejó huérfano, se quedó huérfano de padre no porque quisiera él, sino que fue fusilado por las tropas nacionales para apoyar la Segunda República. El padre era militar. Estudió arquitectura, se dedicó a la alta costura, convirtiéndose con el tiempo en un gran modista, perfumista y gran empresario, pues, como ya sabéis. La madre trabajó en un taller de Balenciaga en San Sebastián y luego, como digo, en Francia estudió arquitectura y diseño, y el amor por el tema del metal, debido a su arquitectura y sus estudios, el metal, el alambre, el plástico, el papel, pues lo introdujo en su estilo de moda, ¿no? Y en su manera de diseñar pues todo lo que hacía. Entre 1964 y 66 lanza los 12 vestidos experimentales con materiales contemporáneos, que eran 12 vestidos imposibles de vestir. Y en los años 70 lanza allí en Francia a 15 francos el vestido, pues 12 vestidos, no, a 15 francos el vestido, lanza vestidos en papel, según he podido ver, en papel. Y bueno, es una revolución que hace allí. En el tema perfumístico, en 1969 lanza Calandre, su primer perfume, el perfume es para mujer, y en el año 73 lanza Paco Rabanne Pour Homme. En el año 73 fue su primer fragancia masculina, y en el 69 la femenina. Y empezamos con la de Paco. Paco es una fragancia unisex lanzada en el año 1995 por Rosendo Mateu. Entre sus características, sus notas tiene lavanda, jazmín y violeta persa. Que violeta persa es el ciclame. El frasco es así, bueno, de aluminio y muy de aquella época, era bastante bueno. En los 90 fue también un adelanto a su tiempo, un frasco de aluminio, aquel entonces, pues la verdad es que llamaba la atención, ¿no? Este frasco, como digo, ya lo compré a posteriori, ya cuando hice el canal, y fue de las primeras reseñas junto con Ultraviolet Matte de Paco Rabanne. Y Ultraviolet Matte de Paco Rabanne fue lanzada en el año 2001, con una salida, por ejemplo, de menta, y tiene un corazón vetiver, nota especiada, fondo de musgo y vainilla y demás. Ultraviolet Matte es una fragancia que dura perfectamente las 4 horas, y para ser un eau de toilette viene perfecta. Esta, ya digo, es unisex del año 95. Esta es del año 2001. Fue, de hecho, una de las primeras fragancias que compré como diseñador, junto con la de Jean Paul Gaultier, la Mal, allá por finales de los 90. Y vale, me gustó bastante, y ya repetí inclusive y la traje al canal, y ahí de hecho está revisado. Seguimos con la de, bueno, estos son muestras, la de Invictus, está sacada en el año 2019, creo, y tiene 2 perfumistas detrás, tiene notas marinas, salida de mar, bueno, sal de mar, como nota marina, tiene también madera de gallad, laurel, geranios entre sus notas. En el año 2020 sacaron One Million Parfum, que es esta de aquí. Y bueno, entre sus notas también tiene, bueno, también una fragancia con cuero,
floral, almizclada y amaderada. Y luego la última, la famosa Phantom, que es la que interactúa, que está viéndose bastante en el canal. Esa tiene la fragancia, la primera fragancia que interactúa. Ya veréis la descripción si os pasáis por allí. Es una fragancia chulísima. Y esa es la del robot, que salió así. Sale por aquí la voz, el atomizador por aquí, por la boca. Y bueno, sacada en el año 2021, si no mal recuerdo. Interactúa, como digo. Os podéis pasar porque hice un vídeo explicativo poniéndolo con detalle. Me esforcé bastante en el vídeo con la de Phantom. Y entre sus notas os comento también una salida a lavanda, entre salida y el corazón de lavanda, también aparte. Tiene un corazón también de notas terrosas y un fondo de vainilla que, bueno, dentro de lo que cabe, pues tampoco, no soy muy, no sé, de la vainilla tampoco soy muy fan, pero quiero decir que está bastante bien. Creo recordar que la de 50 no se recargaba, pero en la de 100 y la de 150 es la que se recarga por, bueno, ya cuando veáis el vídeo, porque estoy grabando con una sola mano, a mano alzada, se quita lo que es el tapón de aquí, se desenrosca y se mete, bueno, una recarga, ¿no? Os dejo Paco del año 95, Ultraviolet del año 2001, he dicho, 2019, esta es del año 2020 y esta es la última del año 2021. Bueno, sin más, reseñadas en el canal y os dejo en la siguiente reseña, ya iré reseñando más fragancias. Espero que os haya gustado el vídeo y nada, aquí mi homenaje a Paco Rabanne. Sin más, gracias por todo, un saludo y hasta el siguiente vídeo. Adiós.